El título del día de hoy para esta predicación es tres saetas o seis. Tres saetas o seis de forma de pregunta. Y como ustedes sabrán, tenemos como tradición, o bueno, tenemos por costumbre nosotros estudiar porciones enteras de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Alejandro y yo entendemos que es mejor estudiar libros completos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un entendimiento correcto de qué es lo que quiere decir las Escrituras. Pero de vez en cuando van a encontrar ustedes que a mí en lo personal me encanta escuchar alguna predicación de algún hombre de Dios y de vez en cuando si veo que es provechosa para todos ustedes, pues la agarro, la hago mía y se las predico. No siempre ocurre, de hecho creo que puedo contar con los dedos de mi mano cuando corren en el año y he tomado por tradición yo cada vez que a mí me toque predicar el último día del año, el último domingo del año, agarrar una predicación de algún hombre de Dios y predicársela a ustedes. Creo que es sano. En esta ocasión agarré una predicación que sin duda es mi segunda predicación favorita de Charles Spurgeon, tres saetas o seis. Pero antes de que comencemos, yo quiero que ustedes tomen esto en mente. No escogí esta predicación porque simplemente fue la predicación favorita de este año para mí. Claro que no. Escogí esta predicación porque esta predicación los va a confrontar. Va a hacer que ustedes, o eso espero que Dios haga en sus vidas, que ustedes no se conformen con lo que ya han hecho con Dios, sino que el siguiente año, 2024, y el resto de sus vidas, ustedes puedan decir, voy a trabajar más para ti, Señor, voy a trabajar más para ti, Señor, voy a trabajar más para ti, Señor. Pero antes entremos en contexto, antes de poder leer el texto bíblico en el cual nos tenemos que enfocar el día de hoy. Verán, este texto habla de un rey llamado Joab. Joás, perdón. Habla de un rey llamado Joás. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde es este rey? El texto es muy claro, dice que es un rey de Israel. ¿Recuerdan? En la historia del pueblo de Israel, la nación de Israel, las 12 tribus se dividieron en dos partes, que sería Israel en la parte norte y Judá en la parte sur. Bueno, este rey en la parte norte. Y este rey tenía un problema con los sirios. Este rey malo tenía un problema con los sirios. Así que mientras el profeta Eliseo ya se encontraba, de acuerdo con el texto, enfermo por la enfermedad que le dio muerte, este rey decide ir al profeta Eliseo para que le profetizara. Recuerden, profetizar no es que Eliseo, muéstrame el futuro, no. Profetizar bíblicamente es, Eliseo, tú eres un hombre de Dios, tú eres profeta de Dios, dime qué es lo que Dios me dice a mí. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que escucha la voz de Dios y solamente, escuchen, solamente habla lo que Dios le dice que hable. No es alguien que inventa cosas, no es alguien que ve el futuro. Bíblicamente no ese es un profeta. Bueno, los profetas podrían ver el futuro, claro que sí. Ahí tienes a Daniel, ahí tienes a Juan, ahí tienes a Isaías, ahí tienes a Ezequiel. Podrían ver el futuro. Eliseo también. Pero un profeta bíblico es una persona que escucha la voz de Dios, Dios le habla y simplemente habla lo que Dios dice que le hable, nada más. Entonces este rey Joás le dijo, necesito palabra de Dios. ¿Qué pasó? Si leemos en los versículos anteriores a este, notaremos lo siguiente. Eliseo le dice, agarra el arco, extiéndelo, abre la ventana, saca una flecha, ¡faz! Lanza una flecha. Así hizo el rey. Lanzó la flecha y le dijo, victoria tienes con tus enemigos, una victoria. Pero después, ¿qué ocurrió? Después de esto, ¿qué ocurrió? La orden fue la siguiente. La orden fue la siguiente. Ahora tú toma las flechas, agarra la aljaba y haz lo que te corresponde. Quiero que leamos esto. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 18 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 18 al 19. Papi. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 18 al 19. Dice así la palabra de Dios.
Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 18 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y le volvió a decir, toma las saetas, o sea, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Detengámonos aquí tantito, solamente quiero explicar algo del texto. No es agarra las flechas, saetas son flechas, agárralas, ya las tengo en las manos, sal y golpea la tierra. No, es agarra las flechas, golpea la tierra como en el verso anterior, tira el arco, lanza la flecha. Bueno, ¿ves mi aljaba? Que es un lugar donde se guardan las flechas. ¿Ves mis aljaba? Bueno, agárralas y tíralas. Verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ahí nos vamos a detener y a raíz de toda la predicación vamos a estar regresando a este texto bíblico. Entonces, solamente para que lo tengan en sus mentes. Eliseo le dijo a rey Joás, agarra mis flechas, agarra el arco, golpea la tierra, lanza las flechas. Pero el rey Joás simplemente lanzó 3 flechas. ¿Cuántas había en la aljaba? Por lo menos había más de 5 y 6, porque dice, hubieras golpeado la tierra 5 o 6 veces. Por lo menos allá habían mínimo 6 flechas. Pero este rey solamente lanzó, ¿cuántas? Lanzó 3. Vamos a continuar. Yo quiero decirles una cosa, hermanos, algo que vamos a notar muy claramente en este texto, y es que lo que Dios ya ha determinado que ocurra no se contrapone con la responsabilidad humana que nosotros tenemos. En pocas palabras, se le llama libre albedrío. Ahora ustedes dirán, Sergio, ¿hay libre albedrío en la salvación? No. Dios decide quién sí va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Por eso se nos llama los elegidos, los predestinados, los llamados a Romanos 8. Ahí lo dice, ¿no? Pero sí encontramos en las Escrituras 2 grandes verdades. Primer gran verdad, que Dios es soberano en todo lo que planea. ¿Qué quiere decir con que Dios es soberano? Bueno, que Dios va a tomar la última decisión celestial para que todo ocurra tal cual tiene que ocurrir. La misma palabra dice que ni una hoja cae de ningún árbol a menos que Dios así lo predestine, lo ordene, lo diga. Es la realidad. Ni una cana tuya de tu cabello puede caer a tierra a menos que Dios así lo quiera. Y de hecho, un predicador muy famoso, él dice, todo hombre es inmortal hasta que Dios decida quitarle la vida. Es que tengo miedo de salir a evangelizar porque a lo mejor me pueden matar. Todo hombre es inmortal hasta que Dios decida quitarle la vida. Obviamente esto no quita que seamos prudentes. Y esto nos lleva al siguiente punto. Esta es la primera verdad. Dios es soberano. Pero la segunda gran verdad es que el hombre es totalmente responsable de cada una de sus acciones. Esta es la segunda gran verdad. Dios te ha dado a ti un libre albedrío. ¿Para qué? Para que tú, dependiendo de tus obras, puedas hacerte responsable o puedas impactar en este reino o también en el reino de los cielos. Tú puedes decirme, bueno, Sergio, si me está diciendo por un lado que Dios es soberano y por otro lado me está diciendo que yo soy responsable, ¿cómo compagino esto? Vamos a llegar ahí, pero quiero que vean esto en el texto bíblico. Dios es soberano, ¿cierto? ¿Dios sabía cuántas veces Israel iba a derrotar a los asirios? Por supuesto, pero vemos en el texto bíblico que otra verdad, que Dios le permitió por medio de su profeta que el rey Joás aventara ciertas o tantas flechas para ver cuántas veces iba a derrotar a su enemigo. Es una realidad. Joás era responsable de ver, o más bien era responsable de provocar cuántas veces él iba a derrotar a su enemigo. Pero entonces, aquí vemos que podrían hacer una pregunta. Si Dios es soberano, Dios ya sabía cuántas veces Joás iba a derrotar a sus enemigos y Dios permitió que mismo Joás determinara cuántas veces los iba a derrotar. Alguien se podrá llegar a preguntar, bueno, yo quiero saber ese gran secreto. Quiero saber en dónde empalma mi soberanía, mi libre albedrío con la soberanía de Dios. Y yo te puedo preguntar lo siguiente. Humano, que naciste de polvo,
que tienes un tiempo determinado en esta tierra. ¿De qué te beneficia saber los secretos de Dios a ti? ¿De qué te beneficia saber en dónde palman estas dos grandes verdades? Los grandes teólogos a través del tiempo se han puesto a discutir estos temas. ¿Y cuál ustedes creen que ha sido la solución a esto? Ellos dicen, no lo sé. No sé en dónde se empalma, no sé en dónde llega mi responsabilidad y al mismo tiempo sin interferir con la soberanía de Dios. Simplemente ellos dicen, tenemos una responsabilidad, las escrituras ya no dicen qué tenemos que hacer, simplemente tenemos que seguir adelante y tenemos que continuar con nuestra labor. Nada más, nada más. Entonces, es acertado decir que es imposible afirmar que estas dos verdades no concuerdan, como afirmar que concuerdan. Pero entonces, aquí nace algo. Si tú pudieras entender, razona esto conmigo, si tú pudieras entender todo lo que está en la Biblia, escucha, si tú pudieras entender todo lo que está en la Biblia, entonces esa sería una evidencia que la Biblia fue escrita por meros hombres. Porque entonces tú puedes entender a otro hombre. Pero como hay, escucha, y esto no es una contradicción en la lógica, pero como hay misterios en la palabra de Dios, esto quiere decir que la Biblia fue escrita por un ser supremo a nosotros, el cual no podemos entender en esta vida y ¿qué crees? Jamás la vamos a poder entender en la siguiente vida. ¿Por qué? Porque uno de los atributos de Dios es de que Él es, ¿qué? Eterno, con sabiduría perfecta, infinita. Y como seres creados por este ser eterno, vamos a poder llegar a comprenderlo. Claro que no. Es más, yo así te lo pongo. Ni siquiera los más grandes ángeles, ni siquiera el arcángel Miguel, ni siquiera los serafines, las 4 bestias que están enfrente del trono de Dios, pueden llegar a entender a su creador. Esa es la definición de criatura. Yo fui creado porque soy criatura, Él es creador porque creó todo lo existente. Una criatura finita jamás va a poder entender ni llegar a comprender al 100% a este Dios infinito. Aquí es donde tú tienes que simplemente caer al cielo y adorar. Gracias, Señor, porque no me corresponde saber todos tus misterios. Pero quiero saber los misterios de Dios. Tranquilízate. Deuteronomios 29, 29. Lee conmigo. Deuteronomios 29, 29. Y ve lo que dice Dios con respecto a saber cosas que no te corresponden saber. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Dice así, lo voy a leer. Escucha, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí está. Las cosas secretas de quién pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Bueno, Dios, tú dices que tienes secretos que son tuyos, de acuerdo a Deuteronomio 29, 29, pero dices que hay cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Dónde encuentro esas cosas reveladas? Sigue leyendo, por favor, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que Dios te ha revelado a ti se encuentra en su santa palabra, nada más. Ahí está, plenamente, todo lo que Dios quiere que sepas y conozcas tocante a Él, el cielo, el infierno, esta vida, está aquí. Nada está fuera de la santa palabra de Dios. Lo que no encontremos en la palabra de Dios, le pertenece a Dios y son cosas secretas. Pero quiero que regresemos al tema sobre nuestra responsabilidad. Ya tocamos un poco del tema sobre la soberanía de Dios y el libre albedrío. Hay cosas secretas que no nos corresponden saber, pero quiero que nos centremos más en las cosas que sí nos corresponden hacer a nosotros. Como por ejemplo, es bien sabido que Dios va a salvar a todos sus escogidos, ¿cierto? Ni uno de sus hijos, escuche, ni uno de sus hijos se perderá. Ninguna de las ovejas que el Padre le ha dado al Hijo se perderá. Ni una. Ni la más pequeña, ni la más grande, ni la más insignificante. Como yo o muchos de ustedes. Ninguna se perderá. Pero también es una realidad que si tú no evangelizas, dice la Escritura, la sangre de esas personas que no evangelizaste estarán en tus manos.
Ahí una vez más podemos ver cómo se empalma nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios. Es más, no se empalma, véanlo como este ejemplo. Dos líneas paralelas que siempre están juntas y que solamente en los misterios de Dios y en la mente de Dios se llegan a unir. ¿Nos corresponde encontrar ese punto de unión? No. Simplemente a ti te corresponde entender que son paralelas y que entiendes que tú dependes de Dios para que la gente se salve cuando tú les evangelizas, pero que también tú tienes que salir a las calles a predicar el evangelio para que esas personas sean salvas. Es tu responsabilidad. ¿Entiendes? Regresando al texto bíblico, ya hemos dicho que Dios sabía exactamente cuántas veces iba a tirar el rey Joás las flechas. Y yo quiero que ustedes vean cómo en cosas pequeñas Dios bendice grandemente. Cómo Dios cuando ordena que hagamos cosas pequeñas, esas cosas pequeñas pueden realmente llegar a ser cosas mucho más grandes a través de nuestras vidas. Un ejemplo, tú que eres papá, tú que eres padre de familia, a lo mejor tú digas, este es un trabajo pequeño, un trabajo insignificante, pero no es para nada insignificante. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú hagas o dejes de hacer, vas a bendecir o vas a maldecir a tu familia. ¿Cómo? Claro, puedes retener las bendiciones que Dios quiere para tu familia dependiendo de tu actitud, papá. Dios quería bendecir a Israel dándole la victoria sobre los asirios. ¡Claro! Pero ¿qué hizo Joás? Tiró 3 veces. Solamente tiró 3 veces la flecha. Entonces ya no pudo darle a su nación una victoria completa, sino una victoria temporal. Padre, así cuando tú no obedeces la palabra de Dios, tú solamente le estás dando a tu esposa, a tus hijos, una bendición temporal, una bendición incompleta. Dios quisiera que todos los padres lanzaran 6 flechas y que siempre vivieran la palabra de Dios y que siempre predicaran en sus casas y que ellos vivieran la palabra santa. Pero los padres, muchos de ellos, prefieren decirle a Dios, no quiero tus bendiciones, con esto me basta. Con solamente leer la Biblia una vez a la semana e ir a la iglesia una vez a la semana, con esto basta. Tú, papá, estás deteniendo las bendiciones de tu hogar por solamente lanzar 3 flechas. Tú, mamá, a lo mejor tú en tus pensamientos dices, yo no sé mucho de la palabra de Dios, pero por no saber mucho o por saber mucho, no te exenta de tus responsabilidades. ¿Sabes por qué? ¿No se te hace cosa pequeña a ti, madre, enseñarle la palabra de Dios a tus hijos? Claro que sí. A lo mejor a los ojos humanos eso es cosa pequeña, enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Ah, pero solamente ve el gran destino que puede tener esa cosa pequeña. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú le enseñes a tus hijos de la palabra de Dios o no le enseñes a tus hijos de la palabra de Dios, tus hijos pueden ir al cielo o pueden ir al infierno. Grandes cosas nacen de cosas pequeñas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan por medio de esta predicación. Un ejemplo que bien podría quedar es, si ustedes han ido a museos, ustedes han visto pinturas grandes, costosas, valen miles, algunas millones. ¿Acaso esas grandes pinturas costosas no están en la pared atadas solamente con pequeños clavos? Claro que sí. Tú en tus manos, papá, mamás, hermanos en Cristo, en tus manos están las grandes cosas de Dios, pero primero, en nuestras vistas son pequeñas. Son pequeñas. También otra cosa que a nosotros se nos puede parecer insignificante a nuestros ojos, pero que trae mucha bendición para nuestras vidas, es escuchar atentamente la palabra de Dios. Escuchar atentamente la palabra de Dios. Sin duda, cuando el rey Joás vio las flechas y cuando le dijo Eliseo, ¿sabes qué? Aviéntalas, golpea el suelo, él le pareció algo insignificante. Es más, él sin duda, el rey Joás dice, esto es algo que hacen los niños, ustedes sí mismos en las ferias. Muchas veces, o cuando eran chiquitos, no les compraban cuando jugaban con los vaqueros y con los indios, agarrar las flechas y aventarlas. Dices, es algo pequeño, pero trae cosas muy grandes. Así como escuchar la palabra de Dios, tú puedes decir, bueno, es que es cosa pequeña que yo vaya los domingos a escuchar la palabra de Dios. Y es cosa aún pequeña, si es que voy a escuchar la palabra de Dios, es cosa más pequeña que ponga total atención. Pero hermano, hermanas, de esas cositas pequeñas emanan grandes cosas.
Si tú pones atención a la predicación de Dios, tu vida será bendecida por la palabra de Dios y tú podrás obrar conforme a la palabra de Dios y tú podrás vivir y experimentar esas bendiciones que Dios quiere que experimentes en esta vida. Si tú tan solo llegas a poner atención a lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso muchas veces no se conformen con las grandes cosas, atiendan las pequeñas primero. Todos hemos ido o hemos asistido a campañas de evangelismo, ¿cierto? Grandes, pomposas, invitados, predicadores, cantantes. 1,000,000 de almas para Cristo, dicen algunos, ¿no? ¿De cuántas personas que evangelizaron en esos lugares grandes, pomposos, llegaron a sus iglesias y permanecieron hasta el final? Yo ninguna. Yo no he visto ninguna. Y bueno, tampoco es que haya ido a muchas de estas reuniones de evangelismo masivos, pero siempre decían, ¿cuántos creyeron en Cristo? Levantaban muchísima gente la mano. Siguiente semana en la iglesia, ay, pero vi como 100 levantaron la mano. Y los pastores hablaban, ¿llegaron gente? No, llegó gente, no, llegó gente. No, que muchos salvados. Pero hermano, hermana, cuando tú evangelizas personalmente a otra persona y empiezas a ver los frutos en él y empiezas a ver un interés de la palabra de Dios en él, ¿no vale más esa alma personal que toda esa bulla de 1,000,000 de almas para Cristo? Claro que sí. Por eso no tenemos que descuidar las cosas pequeñas. Ahora, otra cosa que no tenemos que descuidar, el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pecado cuando nace, cuando se incuba, no es más grande que el huevo de una pequeña mosca. Pero así también tu fe no es más grande que una semilla de mostaza. Las grandes cosas muchas veces vienen en paquetes pequeños, hermanos. Y aquí yo quiero darles una lista de cosas que hombres interrumpen muy pronto. Y es aquí donde yo quiero que ustedes, a lo mejor si toman novas a rato en Año Nuevo, puedan decir, esto quiero como propósito no interrumpirlo en mi vida. ¿Por qué? Porque hermano, hermana, si tú lo interrumpes, bendición no llegará a tu vida. Porque tú mismo estás impidiendo la bendición de tu Dios. Primeramente, la gente interrumpe muy pronto su lucha contra el pecado, su guerra contra el pecado. A lo mejor unos cuantos, cuando inician su vida cristiana, agarran 3 flechas de la aljaba y tumban a 3 grandes de sus pecados. ¡Pa, pa, pa! A lo mejor tú dices, yo tumbé el alcoholismo cuando recién me convertí. Algunos dicen, no, pues yo perdoné a todos cuando yo me convertí. Otro podrá decir, no, pues yo desde que me convertí ya no le soy fiel a mi esposa o a mi esposo. Y tú puedes decir, qué bien, combatí a mis 3 grandes pecados. Y todos aquí te podemos aplaudir, podemos decir, qué bueno que hayas hecho esto en el día de tu conversión, qué bueno. Tenemos que combatir todos nuestros pecados. Pero el momento cuando venciste estos 3 únicos pecados con tus 3 flechas que decidiste sacar, aún seguiste tolerando algunos cuantos más. Tu mal carácter, el cual tenía que haber sido vencido, tu naturaleza a lo mejor rencorosa, el cual tú ya debiste de haber eliminado, o tu gran orgullo, lo sigues conservando. Yo te pregunto, ¿no tienes acaso una flecha más para el orgullo? ¿Por qué? Porque si tú recuerdas, dice la palabra de Dios que Dios odia al orgullo. Dios odia al orgullo y también odia al orgulloso. No solamente el pecado, sino la persona que odia, que comete el pecado. Alguno me dirá, pero Sergio, ¿sabes que así es mi constitución? ¿Sabes que así es mi carácter? ¿Sabes que así soy yo? Hermano, hermana, entonces yo te tengo que decir que tienes que ser constituido de diferente manera. Pues de otra forma nunca llegarás al cielo si tú no cambias. Otro dirá, ay Sergio, precisamente ese es el pecado con el que tanto he sido acosado. Ese pecado específico que tú me mencionas es el pecado en el cual yo estoy siendo acosado. ¿Te digo una cosa? Me he cansado de escuchar esto de pretexto en mucha gente. No puedo combatir contra la lujuria porque es el pecado que tanto me está acosando. No puedo perdonar porque, Sergio, es el pecado que tanto me acosa. Es la cruz que tengo que estar cargando. Te voy a decir una cosa, ¿sabes cómo te acosaría? Si yo saliendo
a trabajar, regreso, y aquí hubiera 12 personas y me asaltaran, me golpearan y me quitaran mi dinero, yo hubiera sido acosado, porque esas personas me someten a mí, ¿cierto? Yo no las busco, he sido acosado porque esas personas me buscaron a mí. Pero ¿qué pasaría si yo ya sé que hay maleantes enfrente de mi casa, esta es su casa? Abro la puerta y les digo, camaradas, amigos, entren, les voy a invitar de comer y además permito que esas personas me roben. ¿Yo sería realmente acosado? Claro que no, pero eso es mucho lo que ustedes hacen con sus pecados. En lugar de decir, no voy por esa calle, no hago esto, no hago el otro, para que ya no peque, ustedes mismos le abren la puerta al pecado. Y ustedes mismos tienen la excusa y dicen, he sido acosado cuando ustedes han permitido el pecado en sus vidas. Basta de esas excusas. Agarra más flechas, combate eso. Porque Dios no quiere que estés en pecado. Siempre he sido de carácter iracundo. Muchos lo camuflajean. Tengo el carácter fuerte. No es cierto, tu carácter es débil porque no tienes dominio propio. Bueno, contrólate, contrólate. Siempre he sido irritable, todo me enoja. Bueno, deshazte de esta irritabilidad. Ya no te irrites, deshazte de ella. ¿O acaso no crees que la gracia de Dios sea suficiente para que haga morir el pecado en ti? Pregunto yo. ¿Acaso no fue suficiente la muerte de Cristo para derrotar todo el pecado que hay en tu vida? Escucha, pon atención lo que vas a decir. Si tú dices sí, ¿por qué no has sacado las flechas y los has combatido? Si tú dices no, quizás no seas cristiano porque careces de la gracia para la santificación. Escucha, pon atención. Es que no puedo vencer el pecado. Pues hermano, debes de vencerlo. Debes de vencerlo. Porque así como nuestro Padre Santo, Él pide que tú seas santo. No perfecto, escúchame, no perfecto, santo. Una cosa es tolerar el pecado y otra cosa es combatir el pecado. Si tú lo combates, vas bien, vas bien. Tú sabes qué pecados son los que te atañen, vas bien. No estás conforme con simplemente lanzar 3 flechas, estás agarrando todas y estás buscando en la palabra de Dios más flechas que te ayuden a combatir ese pecado. Haces bien. No te desanimes, a ti te digo, y sigue adelante. Pero si tú solapas tu pecado, estás en la peor situación del mundo. Recuerda estas palabras. Cristo no murió para salvarnos en nuestros pecados. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. No puedes seguir viviendo así. Así que usa tus flechas y combate este mal interno que está en ti, que se llama pecado. Otro aspecto en el cual las personas muy prontamente dejan de combatir o solamente lanzan 3 flechas es en el conocimiento en Cristo. El conocimiento en Cristo. Solamente golpean 3 veces respecto al conocimiento cristiano. Conocen simplemente las sencillas verdades de la justificación por fe. Pero ellos no son capaces de ir más allá y estudiar todo el consejo de Dios y saber qué dice las Escrituras sobre la santificación en el Espíritu Santo y de ninguna otra doctrina bíblica. Están satisfechos con los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ellos dicen, yo solamente necesito conocer que el que cree en Cristo vivirá. Qué bueno que conozcas esto. Qué bueno que constantemente estés regresando al ABC de la vida cristiana. Pero hermano, si tú solamente te quedas en el ABC de la vida cristiana, creo en Cristo y seré salvo, te estás perdiendo de las otras grandes verdades que están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda que comprendamos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Un conocimiento pleno de nuestro Señor. ¿Cómo vas a conseguir un conocimiento pleno de tu Dios si no inviertes tiempo en el estudio bíblico de su palabra? Te doy la respuesta, nunca. Tú estás haciendo un Dios que tú crees que es así, que tú piensas que es de esta manera. Pero Dios ya ha dicho, yo soy de esta forma.
y te he revelado aquí nada más cómo soy. Sírveme como yo quiero que me sirvas. Ese es el error que cometen muchos cristianos, déjenme decirles. Creen que Dios quiere que les sirvan de la manera como ustedes piensan que es lo mejor. Pero no es así. Dios dice, quiero que me sirvan de esta o de esta manera. Cuando se construyó el templo de Salomón, cuando se construyó también el tabernáculo de tela de Moisés, ¿quién fue el que dio la orden específica de cómo tenía que ser todo construido? Dios. Y con Moisés, cuando los hijos de Aarón llevaron un fuego extraño, ¿qué les ocurrió? Fueron consumidos por el fuego. Dios no quiere que hagan las cosas a su manera, escuchen. Dios quiere que hagan las cosas conforme a la palabra de Dios. Así que agarren más de 3 flechas y apunten al estudio bíblico de su palabra. No se conformen hasta que conozcan a Cristo plenamente en su palabra. Otra cosa, punto 3. Otra cosa en los cuales algunos cristianos simplemente lanzan 3 flechas y no avanzan más, con 5 o 6 flechas más, son en los logros cristianos. En los logros cristianos. Bueno, es verdad, la palabra de Dios dice que solo, se lo voy a parafrasear, que solo es necesario tener una fe del tamaño de una semilla de mostaza para ser salvo. ¿Cierto? No se requiere mucha fe para ser salvo. Simplemente es cosa de ¿qué? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Y esto es verdad. Y yo con estas palabras no estoy tratando de desanimar a algún nuevo en la fe que aquí pueda tener. Al contrario, yo les digo, cree en Cristo, serás salvo. No hay otro requisito. Deja tu pecado, arrepíntete, cree en Cristo y serás salvo. Pero a ti que llevas tiempo conociendo a Cristo, no sé cuánto tiempo sea bueno, 6 meses, 1 año, 3 semanas, no sé. Pero tú que llevas un tiempo conociendo a Cristo, te pregunto, ¿siempre debes de ser pequeño en la fe? ¿Siempre es necesario quedarte pequeño en la fe? Bueno, hermanos, si bien dije que un pequeño grano de mostaza, una fe de tamaño de un grano de mostaza es suficiente para creer en Cristo, para ser salvo, yo te digo que un grano de mostaza no sirve de nada, al menos que crezca, dé fruto, se convierte en un árbol y los pájaros aniden en ellos. Mucha gente tiene una fe así. Me conformo con tener mi fe de tamaño de una semilla de mostaza y ahí andan presumiendo su semilla de mostaza en todos lados. Mira mi fe, mira mi fe, mira mi fe. He creído en Cristo, he creído en Cristo, he creído en Cristo. Bien, bien. Pero tus ramas, tu árbol, tu fruto, he creído en Cristo. No es así, hermanos, no es así. Hermano, si tú tienes poca fe, por favor, no descanses hasta que tengas mucha fe, hasta que tengas la completa seguridad del entendimiento de Dios. Tú amas a Cristo, pero ¿qué te impide amarlo más? ¿Tú tienes esperanza del reino venidero? ¿Por qué no tener más esperanza de este reino venidero? ¿Tú tienes poca paciencia en las pruebas, en las tribulaciones que, por cierto, muchas veces Dios te manda? ¿Por qué no pedir abundancia de paciencia para que tú soportes cualquier aflicción que Dios o el mismo Satanás lleve a tu vida? No por causa de tu pecado. Cuando es por causa de tu pecado, tú te lo buscas, porque es consecuencia de tu pecado. Pero cuando Dios quiere probar tu fe, o cuando el mismo Satanás quiere probar tu fe, pida a Dios más paciencia. Pero mi fe es tan pequeña, yo nunca podré llegar a esos niveles. Quisiera que nunca dijeras esas palabras. Quisiera que nunca dijeras esas palabras. Borra esas palabras de tu vocabulario. Borra las palabras de decir, yo nunca llegaré a eso. ¿Por qué? Porque tú estás llamado a tener un mayor entendimiento de Dios y que tu fe prospere y que crezca. A conocerlo más, a amarlo más, creer más en Él, entregarte más en Él. Volvemos a lo mismo. Si no quieres más de Dios, es que nunca fuiste cristiano. Es imposible que una vez probando el agua viva no tengas más sed para buscar de ella. Es imposible. Es imposible. Por eso yo te digo a ti, no te detengas. No te detengas en la búsqueda de fe en tu vida cristiana. Agarra más flechas, agarra más flechas. Te has conformado con 3 como ese rey, pero tú ya no tienes que ser así.
Otra cosa en las cuales la gente se conforma es en ser útiles. Solamente lanzan 3 flechas para ser útiles. ¿Llevaste un alma a Cristo? Yo quisiera que llevaras más almas a Cristo. En una ocasión, hermanos, esta es una pequeña historia. Un general estaba en una guerra y llegó un pequeño soldado a él y le dijo: general, hemos robado un cañón al enemigo. Y el general le dijo: pues róbale otro. ¿Qué te detiene para robar otro? ¿Sirves poco a Cristo? ¿Qué te detiene para seguir más a Cristo? ¿Qué te detiene para hacer de más utilidad a Cristo? Es que, pastor, yo empezaba en las noches a ir y repartir comida en las calles y predicarles el evangelio, claro, que es lo importante. Pero ya lo dejé de hacer. ¿Qué te impide seguir hablando para Cristo? Yo solía tener una escuelita donde les predicaba a los niños. Yo solía en mi trabajo tener un tiempo de oración con mis compañeros, pero ya no lo tengo. ¿Qué te impide seguir trabajando para Cristo? Es que yo antes evangelizaba más. ¿Y quién te dijo que te detuvieras? ¿Quién te dijo que te detuvieras? Algunas personas no saben por qué algunas personas no están haciendo más. Porque se comparan con otros y dicen: yo ya estoy haciendo más que el de al lado. Por eso se detienen a los 3 golpes. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios dice: sean útiles para mi reino. Trabajen para mí. No se mantengan dormidos. Y les digo por qué. Porque a fin de cuentas las recompensas son para ustedes. Si tú solamente lanzas 3 flechas, como el rey Joás detuvo su bendición, tú la vas a detener en tu vida. Trabaja para Dios, en el área que tú quieras trabajar para Él, pero no te conformes con 3 flechas. 5, 6, 7, las que encuentres en tu aljaba. Sigue adelante. También encontramos que la gente se desanima rápidamente en la oración. No oran mucho. Bueno, yo espero que ustedes oren, porque si no oran, no creo que sean cristianos, porque la oración es una comunión con tu Dios. Tú no puedes estar sin hablar con tu Dios, tú no puedes estar sin alimentarte de Él. Pero hay personas que oran y después dejan de orar. Hay personas que parecen estar así. Hay tiempos donde oran mucho, hay tiempos donde oran poco. Y siempre están así. Si yo te dijera a ti, hermano, hermana, oye, sé de buena fuente porque trabajo, no sé, les voy a inventar algo, porque trabajo en la delegación que donde tú vives, que es tu propiedad, hay una veta de oro, apuesto que tú comprarías un pico y cavarías hasta encontrar ese oro. ¿Por qué no haces lo mismo en la oración? ¿Por qué no haces lo mismo cuando te corresponde a ti orar? ¿Sabes que hay un tesoro al alcance de un hincarte? Simplemente doblar rodilla. Hay un gran tesoro cuando doblas la rodilla enfrente de ti. ¿Pero por qué no lo tomas? Porque tú has decidido simplemente aventar 3 flechas. No más. ¿Quieres una bendición de Dios? ¿Por qué no le pides una bendición más grande? Te detienes. ¿Te asusta? ¿Por qué? Este Rey de Gloria quiere bendecirte. Hermano, hermana, ojalá tú fueras como esa viuda impertinente que siempre estaba tocándole al rey, que siempre le estaba tocando al juez. Y así tú seas impertinente tus oraciones. Bendíceme, bendíceme. Ojalá tú fueras como Jacob, que no soltaras a tu Dios hasta que dijeras: no te suelto hasta que me bendigas. ¿Tú eres así? ¿Estás orando? Yo te animo hoy. Ora más. Ora más. Búscalo más en oración. No te conformes con las pequeñas contestaciones que Él te da. Busca más de Él. Busca más de Él en la oración. Y por último, no para terminar la predicación, pero sí en cosas que los hombres dejan de hacer muy pronto, en el evangelismo. Muchas veces nosotros podemos decir: ay, voy a evangelizar, pero ¿cuántas no nos hemos encontrado que muy prontamente hemos dejado de predicar la palabra de Dios? Yo a ti te digo que no tiene que ser así en tu vida. Avienta más flechas, gana más almas para Cristo. ¿Por qué?
Porque así como alguien se acercó a ti para predicarte el evangelio, hay otras personas que Dios quiere que también sean salvas y quieren usarte a ti. Así que simplemente sigue adelante. Ahora, yo quiero darles algunas razones, o mejor dicho, algunos pretextos que las personas ponen para detenerse en su labor, en su trabajo en Dios, en su responsabilidad con su Señor, en su intimidad con su Dios. Primero, el miedo de ser presuntuosos o demasiado santos. Yo a ti te digo, hermano, que deseches ese temor, deseches ese miedo. Jamás vas a poder experimentar demasiada gracia. Jamás Dios te va a querer bendecir tampoco, sino siempre te va a querer bendecir muchísimo. Tú a lo mejor puedes decir, es que voy a ser muy presuntuoso si me acerco más a la presencia de Dios. Es que a lo mejor sonaré arrogante si agarro las promesas que están en la palabra de Dios en la Biblia y se las pido a mi Dios. ¿Sabes por qué Dios dejó promesas en la Biblia? Para que tú se las pidas. Pero las verdaderas, no las que tú crees que son bendición. Hay gente que saca textos fuera de contexto. Señor, dice que aquí en tu palabra que seré cabeza y no cola y que seré muy rico. Ese es texto fuera de contexto. Dios nunca te prometió hacerte rico a ti. Nunca. Pero sí dijo que te iba a hacer a la imagen de Cristo. Aférrate a eso. Sí dijo que iba a estar contigo en cualquier tribulación. Aférrate a eso. Sí dijo que te iba a santificar y te iba a glorificar en ti. Aférrate a eso. Sí dijo que te quería usar a ti para la expansión de tu reino. Aférrate a eso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia? Cuando realmente nos aferramos a las promesas de Dios. Dios jamás se va a enojar cuando tú traes en oración alguna petición que Él quiere que tú ores por ella. Jamás se va a enojar. Es que siempre oro para que mis hijos sean salvos. Jamás Dios se va a enojar por eso. Jamás. Acércate a Él. Otra excusa que ponen las personas, dicen, no tengo la habilidad natural de hacer más para mi Dios. Sergio, es que yo quisiera aventar más de 3 flechas en tal y en tal área, pero no tengo la habilidad natural. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo el cristianismo se ha tratado de habilidades naturales? Ve a los 12 apóstoles, ¿qué de bueno había en ellos? ¿Qué estudios tenían? Nada. Empezaron a ser fuertes, poderosos en la predicación cuando el Espíritu Santo bajó en ellos. ¿Tú crees en Cristo? Ya tienes al Espíritu Santo. No vengas con excusas. ¿Sabes por qué tú empiezas a decir que es por habilidad natural? Que no puedes levantarte temprano porque, ay, estás muy cansado para venir a la iglesia. Que no quieres seguir estudiando. ¿Por qué? Porque tengo tantas cosas que hacer en el trabajo. Que no puedo salir a evangelizar porque hay otros más capacitados que yo. ¿Sabes por qué empiezas a decir esos pretextos? Yo te lo voy a decir porque te estás viendo a ti mismo. Cuando el Señor dice, veme a mí, voltéame a ver a mí, no te veas a nadie más, solamente voltéame a ver a mí. En el momento que tú pongas tus ojos en Cristo, vas a hacer todo lo que Él te manda. Mientras tanto vas a poner estas excusas. No tengo la habilidad natural. Es que, como Moisés, ¿se acuerdan cuando se le apareció en la zarza? ¿Qué le dijo? Es que Dios, soy tartamudo. ¿Y acaso yo no soy el que le da vista al ciego y hablar al mudo? No hay nada imposible para Dios. Pero mientras tú sigas poniendo tus ojos en ti, van a venir las excusas. Otros podrán decir, me estoy volviendo viejo, Sergio, no puedo golpear, no puedo ni siquiera levantar el arco como antes podía hacer. Quizás para lo mucho sí pueda levantar el arco, agarrar 3 flechas y aventarlas. Pero que me pidas 4, 5, 6 flechas, Sergio, ya estoy viejo. Bueno, yo te diré la forma más segura de hacerte viejo y es sentirte viejo. Esa es la forma más segura. Si piensas que ya no puedes hacer lo que solías hacer y renuncias a tus compromisos con Dios porque te estás haciendo viejo, si desistes de ir a la iglesia porque eres viejo, o desistes de tus estudios bíblicos porque eres viejo, o ya no sales a evangelizar porque eres viejo, entonces, hermano, hermana, envejecerás muy rápido. Y esta es la forma más segura de hacerte viejito. No hacer nada y creerte tu edad natural. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando sacó al pueblo de Israel del desierto? 80. ¿Cuántos años tenía Josué? 80 cuando entró a conquistar la tierra de Canaán. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando decidió
conquistar la tierra que le había prometido, que Moisés le había prometido, más de 80. ¿Cuántos años tenía el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis y estaba en la cárcel y seguía predicando a Cristo? Por los 90 andaba. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando seguía trabajando, escuchen, trabajando como consejero real? Y era grande, y era anciano, más de 80 también. Creo que aquí muchos no pasamos de 70 años. y seguimos diciendo, ya estoy viejo para trabajar en mi Dios. Cuando la edad llega a tu vida, hermanos, y en verdad por cosas de edad ya no puedes salir, ya no puedes hacer cosas, estate tranquilo, estate tranquila. Porque en aquel momento tú puedes trabajar en otras áreas para glorificar a Dios. Si ya no puedes caminar por tu edad real, porque tienes algún problema físico real, no imaginario, real, puedes meterte en la oración para que el Señor traiga más almas por medio de las personas que salen de evangelizar. Aquí la cuestión es que cuando nos llegue la edad no lo ocupemos como pretexto, sino que sigamos en otras tareas, agarrar más flechas y seguir aventándolas en las áreas que nos corresponden. Ahora, estas fueron excusas, ¿cierto? Yo les voy a dar verdaderas razones por las cuales los hombres se detienen en la labor y en su relación con el Señor. 1, esas son las verdaderas razones. 1, dependen demasiado de sus semejantes. Miren, el rey Joás pudo disparar cuando Eliseo le dijo, dispara, ¿cierto? Cuando Eliseo le dio la orden. Y en los versos anteriores podemos ver que Eliseo le puso su mano en el arco. Haz esto. Mucha gente es muy dependiente de sus semejantes. Es más, yo me atrevo a decir que mucha gente es dependiente de sus pastores, porque si sus pastores les dicen hagan esto, ellos lo hacen. Si sus pastores les dicen no hagan esto, ellos no lo hacen. Hay gente tan pequeña espiritual que no han crecido como deben de crecer, que no saben tomar las decisiones en su vida y siempre están corriendo con los pastores. Ahora, escúchenme bien. ¿Qué pasa cuando los pastores mueren? O simplemente hay algunas iglesias que hacen esto, rotan pastores. Estas personas ya no son capaces de hacer lo que les corresponde, porque dependían tanto de sus pastores. Con eso estoy diciendo que Alejandro y yo, como los pastores de esta iglesia, los vamos a desamparar, nos vamos a desobligar de ustedes, o el día que no quieran un consejo no se lo vamos a dar. No, yo no estoy diciendo esto. Yo no estoy diciendo para nada esto. Alejandro y yo siempre vamos a estar para ustedes, siempre, para lo que necesiten. Somos sus pastores, los amamos y ese es el trabajo que el Señor nos ha puesto. Pero también hay otra realidad, hermanos. ¿Qué pasa? O díganme ustedes que son papás, yo no soy papá, ustedes son papás. Díganme, ¿qué pasa si ustedes tienen a su bendición ya de 30 años y siempre lo andan cargando? Bueno, estoy así, ¿no? Tiene que estar así, ¿no? Tienen que estarlo cargando. Ya no es normal. Ya no es normal. La semilla de mostaza, la fe de ustedes tiene que dar fruto. Los hijos tienen que caminar solos. Ustedes tienen que aprender a caminar solos. Cuando nos necesiten, Alejandro y yo vamos a estar ahí para ustedes. Pero como toda familia esperamos que los hijos caminen solos. Que los hijos emprendan a resolver sus problemas solos. Conforme a lo que piensan, conforme a los que creen. Conforme a la palabra de Dios, porque estamos hablando de madurez espiritual. Escuchen. Entonces, ámenos a sus pastores. Vengan por un consejo, para eso estamos. Vengan si quieren un estudio, por supuesto. Dios nos ha permitido tener tiempo holgado para todo esto, gracias a Dios. Pero crezcan espiritualmente. Crezcan espiritualmente. Y escuchen esto, no dependan de nosotros, dependan de ¿qué? Dios, Cristo. Yo he visto a muchos cristianos que han dependido de sus pastores, los pastores pecan o los abandonan y están allá afuera, que ya ni quieren saber de Cristo, porque este fue su pecado. Pusieron sus ojos en los hombres y no en Dios, no en Dios. Siguiente punto o razón por la cual las personas abandonan tan pronto la tarea. Recuerden, esto ya no son excusas. Se contentan demasiado pronto.
se contentan demasiado pronto. Bueno, Joás a lo mejor dijo, cuando Eliseo le dijo, ahí están mis flechas, aviéntalas por la ventana, golpeé el suelo, a lo mejor Joás agarró 3 flechas, 1, 2, 3, ya. La primera flecha, él lanzó una flecha antes. Ya vi que voy a vencer a mis enemigos. Pues 3 quedamos tablas, ni ellos ni nosotros. Ya me contenté. Qué bien hice yo, qué bien hice yo. Entonces ellos esperaba que Eliseo lo viera, le diera 3 palmaditas. Qué bueno, ya hiciste lo suficiente. Pero bueno, este sentimiento también está en los hijos de Dios, desgraciadamente. Ellos dicen, bueno, me imagino que yo ya hice mucho para el reino de Dios, ya completé mi tarea, ya terminé mi horario, ya dispuse lo que tenía que disponer, que el siguiente turno haga lo que me corresponde a mí. Yo ya terminé con mi labor. Hermanos, ¿tú ya terminaste tu labor para servir a Cristo? ¿Ya evangelizaste lo suficiente? ¿Ya oraste lo suficiente? ¿Ya leíste la palabra lo suficiente? ¿Ya te congregaste lo suficiente? ¿Ya educaste a tus hijos lo suficiente? Escucha esto. Solamente una persona pudo decir las palabras consumado es, que es mi Señor Cristo. Tú no tienes el derecho de decir esas palabras, porque tú nunca vas a hacer lo suficiente. No te conformes como este rey. Siempre haz más para Cristo y más para Cristo y más para Cristo. A lo mejor las saetas, las flechas de Joás eran limitadas, pero tú tienes flechas ilimitadas. Tú trabaja para Cristo, no te conformes. Es que ya he hecho esto, pues haz más. Es que ya he hecho esto otro, haz más. Es que regreso cansado del trabajo. Haz más por tus hijos, haz más por tu familia, haz más por tu iglesia, haz más por los inconversos que te rodean. Haz más para Cristo. Y verás que nunca va a ser suficiente. Ahora, si lo haces por tus propias fuerzas, te vas a cansar. Pero si lo haces en las fuerzas de Cristo, vas a decir, ¿en qué monte no está la bandera de mi Señor puesto? Quiero ir a ese monte, quiero glorificarlo allá, quiero que Él sea predicado en todas las naciones. Él te dará fuerzas ilimitadas. Tercer punto, no trabajan mucho para Dios. ¿Por qué? Porque quizás realmente son incrédulos. Quizás, pero no digo de incrédulos en el sentido de no creyentes, sino de que no alcanzan a ver las bendiciones para trabajar más para Dios. Por ejemplo, Joás aventó las 3 flechas y dijo, bueno, ¿de qué me sirve aventar tantas flechas? No veo que mis enemigos ahorita caigan, no escucho una voz del cielo que me diga, Joás, has hecho bien. ¿No? Entonces a lo mejor tenía esa incredulidad de no ver que en acciones pequeñas Dios se va a glorificar más adelante. Y el hecho, hermano, de que tú no veas que Dios está obrando en este momento en tu vida no quiere decir que dejes de trabajar para Él o dejes de santificarte para Él. Al contrario, Dios espera que fidelidad y que le creas en todo momento. Porque muchas veces tú no vas a ver el fruto de tu trabajo, pero Dios lo que espera es que tú tengas fe en Él, que tu fe vaya creciendo cada vez más para que tú digas, leo la palabra de Dios todos los días porque espero una santificación el día de mañana. Y quizás hoy llegue esa santificación que tanto estás esperando. O Señor, oro por tal persona porque espero realmente un milagro de ti. Pero si tú dejas de orar porque ya llevas meses y no ves ese milagro, no seas incrédulo. Dios quiere que esperes grandes cosas de Él porque Él es el Dios grande y todopoderoso. Otra razón es por la cual tú puedes pararte es que eres perezoso. Quizás el rey Joás vio las 3 flechas y dijo, estoy cansado, solamente quiero disparar 3 flechas. Bueno, tú a lo mejor llegas a tu casa cansado, cansada y dices, ves a tus hijos y dices, ay, les tengo que enseñar la palabra de Dios. Cuánta pereza. Otro día que ellos estudien por su cuenta. Es más, Gordis, enséñale tú la palabra de Dios que hoy no me quiero hacer responsable de mi responsabilidad. No seas así. No seas así. Enséñale la palabra de Dios a tus hijos. ¿Estás cansado? ¿No quieres venir a la iglesia?
¿No quieres orar? ¿No quieres estudiar? ¿No quieres evangelizar? Te voy a decir una cosa. Obliga a tu carne haragana a hacer lo que Dios le manda hacer. Les voy a contar una pequeña historia. Spurgeon dice que una vez le contaron de un hombre que ya era débil, ya estaba viejito, y que un día iba caminando a la iglesia donde se congregaba. Entonces iba caminando y como ya estaba grande, sus piernas no le respondían. Entonces se quedó trabado a pleno camino. Entonces le dijo, piernas, ustedes muchos años me llevaron grandes kilómetros para ir al teatro, pero hoy toca ir a la palabra de Dios, hoy toca ir a la casa de mi Señor, así que yo las obligaré a que me lleven. Así tienes que obligarte tú. ¿No te responde tu cuerpo? ¿Tienes pereza de hacer las cosas para Dios? Obliga a tu cuerpo, como este viejito obligó a sus piernas, a ir a la casa de Dios. Bueno, también otro puede ser que tienes demasiado poco celo. ¿Sabes por qué no sirves a Dios? Porque quizás no estás interesado en su gloria. Hermano, esto es algo grave. Todas las personas que servimos a Dios no es para ser vistas nosotras, es para que Él sea reconocido. Y si tú no estás sirviendo a Dios en esos momentos, es porque no te importa su celo, no te importa que Él sea reconocido. Y eso, hermanos, es robarle una bendición a Dios. Eso se llama robarle la gloria a Dios. Tú puedes darle la gloria a Dios, pero no haces esa acción, le estás robando su gloria. Le estás robando su gloria. Hermanos, voy a ir mucho más rápido para terminar. Ya casi se nos viene el tiempo encima, ya tenemos el tiempo encima. Solamente quiero decirles algunos resultados de forma de lista de detenerte en la tarea de servirle a Dios. Primeramente, si tú detienes tu tarea de servir a Dios, escucha, detienes la bendición de tu vida. Si tú no trabajas para Dios, nunca vas a experimentar bendición en tu vida. Si tú no oras a Dios, jamás vas a experimentar bendición en tu vida. Ahora, si no trabajas para Dios, también los que están al lado para ti sufrirán. Si tú no te dedicas a tener una vida santa, la gente alrededor tuyo va a sufrir. Muchas veces el pecado del padre sí influye en los hijos. ¿En qué sentido? Si el padre roba, los hijos y el padre lo meten a la cárcel, los hijos carecerán de padre. ¿Me explico? Tus acciones, tus cosas pequeñas pueden influir grandemente en tu familia. También si te detienes en el trabajo de Dios, el infierno se alegrará. ¿Por qué? Porque hay un cristiano menos trabajando para darle la gloria a Dios. Ahora, si tú decides aferrarte a Cristo, obtendrás algunas bendiciones de Él. Y yo te quiero dar unos remedios, rápidamente, 4 remedios para que el año 2024 lo empieces con toda la actitud y quieras servir a Cristo. Primero, recuerda que el enemigo nunca se parará. Siempre va a haber prostitución, siempre va a haber delincuentes, siempre van a haber falsos maestros tratando de sacarle dinero a sus congregantes, siempre va a haber personas engañando. Ellos nunca se detienen. ¿Por qué tú deberías de detenerte? Cuando las bendiciones para ti son mucho más grandes. Recuerda esto, hermano. Si tú no trabajas para que la maldad sea aniquilada de este mundo, la maldad nos va a aniquilar a nosotros. Es una realidad. Y ya lo hemos visto. Nos está comiendo la maldad. Leyes a favor del aborto, leyes a favor del matrimonio homosexual, niños ya están permitiendo que niños cambien de género, bueno, los operen, les imputen sus órganos sexuales, esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque hemos sido perezosos. La iglesia de hoy en día hemos hecho tantas burbujas que nos hemos olvidado de lo más pequeño, fidelidad a Dios en las cosas pequeñas. Orar, evangelizar, estudiar, congregarnos, mostrar su amor. Siguiente. Reflexiona esto, hermano, para que tu celo crezca. Muchas veces eres más activo en otras cosas que en las cosas de Dios. ¿Cómo es esto posible? ¿Conseguiste un nuevo trabajo? ¡Qué bien! Pero tengo citas los domingos, así que tengo que faltar a la iglesia. ¿Me explico? Si Dios te consiguió ese trabajo, ¿por qué mal usarlo en los días del Señor?
Es que yo antes evangelizaba más, pero hay una fiesta que a lo mejor pudiste decir no para dedicarle tiempo al Señor. ¿Te das cuenta? Muchas veces la condición humana de nosotros prefiere hacer otras cosas que hacer el trabajo de Dios. Yo te digo esto, aprende a negarte a ti mismo. Los demás pueden, escucha esto es una reflexión personal, los demás pueden trabajar los domingos, los demás pueden ir a muchas fiestas, no digo que no vayas a fiestas, dije muchas fiestas, los demás pueden dejar de evangelizar, los demás pueden dejar de estudiar la Biblia, pero comprométete que tú no dejes de hacer las cosas que Dios te mandó a hacer, tú personalmente. Es que mi cónyuge, vuelva a lo mismo, deja a tu cónyuge hacer lo que él quiera hacer. Tú comprométete con Cristo, tú. También otra cosa que te ayudará a seguir adelante es conocer la esencia misma de Dios. Entre más tú conozcas a Dios por medio de su palabra, más vas a querer darle gloria y más vas a querer servirle. Entre menos le conozcas o más te enfrías, más perezoso te vas a hacer en cualquier actividad que Él te ponga a hacer. Y por último, ahora sí ya para terminar, hermanos, escucha esto como reflexión final. ¿Qué podremos hacer? ¿Acaso nosotros podemos hacer lo suficiente para detenernos de trabajar? Ya lo vimos. ¿Acaso llegará un punto en tu vida donde tú digas, ya he orado suficiente, ya he estudiado suficiente, ya he sido cristiano lo suficiente, ya he amado a Dios lo suficiente como para detenerte? Jamás. Piensa esto. ¿Cristo se detuvo cuando dio la vida por ti? ¿Cristo se detuvo a mitad del Calvario? No. ¿Cristo se bajó de la cruz cuando estaba crucificado? Claro que no. Cristo, cuando uno de los ladrones le dijo, invoca a tus ángeles y se burló de él, él dijo, tienes toda la razón, ¡alto! ¿Y bajaron sus ángeles y aniquilaron a todos los pecadores? No. Aprende de tu Dios. Él nunca se detuvo hasta que dijo, consumado es. Tú vas a poder decir esas palabras el día que estés en la presencia de tu Dios, o sea, el día que te mueras. Mientras Dios te dé aliento que respirar, sigue trabajando para Él, sigue trabajando para Él y sigue trabajando para Él. Yo no quiero que este año tengas otra bendición más que le sirvas con más intensidad que el 2023. Quiero que eso sea una verdad para ti en este 2024. Y hermanos, con esto terminamos esta predicación o esta adaptación de predicación del pastor Charles Spurgeon. Dios les bendiga.